no solamente hablarlo, sino que le gusta hablar. Pero ¿por qué a Dios le gusta hablar? Ahí está. Bueno, digo, sí, porque nos ama, somos sus hijos, y como padre nos quiere hablar. Pero principalmente ahorita me agradó lo que está diciendo Mari, porque Dios lo que quiere es compartir lo que hay en su corazón con sus hijos, sus planes, sus propósitos, su voluntad. Para eso Dios nos quiere hablar. Para eso, hermano. El Dios del cristianismo, el Dios verdadero, el Dios que se reveló a los patriarcas, al pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, a los apóstoles, a los discípulos, le gusta hablar. Lo podemos ver por toda la Biblia. Y ese mismo Dios, el mismo, dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Verdad, hermanos? Ese Dios quiere seguir hablando. Y diga a tu hermano que está a tu lado y anda buscando quien lo escuche. Bien, me agradó lo que por ahí escuché. ¿Verdad, hermano? Porque Él anda buscando. Porque Él está dispuesto a hablar. ¿Verdad, hermano? Él nos, de hecho, está muy interesado porque quiere que su voluntad se haga en esta tierra. Y hoy estoy aquí para recordártelo solamente, hermano. Yo sé que Dios te está hablando, y si no es así, te lo vengo a recordar el día de hoy. Que Dios quiere hablar a tu corazón. Algunos amenes ya me dio miedo. Regreso. Vuelvo a repetir, Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere guiarte. Mire, vamos a Hechos 22:14. El apóstol Pablo, ¿quién era? Un malvado, un perseguidor de la iglesia, ¿verdad, hermano? Que antes era Saulo y mataba a los cristianos. Y en una de esas se le aparece a él y le dice: Saulo, Saulo, con voz audible, lo oyó, él oyó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia, ¿verdad? Pero llegó Jesús y se le aparece en un resplandor, y no solamente se le aparece, sino le habla. Como le dije hoy, el tema de esta predicación es: ¿quieres oír la voz de Dios? Y entonces el apóstol Pablo más adelante da su testimonio. Bueno, el primero es en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Más adelante sabemos que se lo da a otros. Su testimonio aparece 3 veces en la Biblia. Este es uno de ellos. Pero a mí me llama mucho la atención, mire, estas palabras del apóstol Pablo ahí al final. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Te ha qué? Te ha escogido. Pero te ha escogido con un propósito. Para propósito. Siempre seguiré repitiendo eso porque a veces nos gusta nada más oír: el Dios de nuestros padres te ha escogido, y todos amén. Gloria a Dios, qué bueno que me escogió. Pero si Él te escogió, es para algo, y es para que conozcas su voluntad. ¿Es para que qué? Y ahora dile a tu hermano: y para que la hagas. Para que la hagamos, digo mi hermano, alcancé a escuchar, ¿verdad? No para que la hagamos todos aquellos que ya Dios ya nos escogió. Y no solamente eso, dice: y veas al justo. ¿Veas a quién? ¿Quién es el justo? ¿A quién vio él? El apóstol Pablo.
al justo, a Jesucristo, y le dijo: Saulo, Saulo. Así le dijo. Y veas al justo, y no solamente veas al justo, sino que ¿qué? Oigas la voz de su boca. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa tardecita. Queremos escuchar tu voz, Señor, y queremos escucharla en nuestro corazón, en nuestro hombre interior. Y queremos escucharla, Señor, porque tú quieres que hagamos tu voluntad. Y quieres, Padre, que si te vamos a escuchar es porque vamos a obedecer. Eso es lo que tú quieres, Padre. Quieres que tu pueblo te siga escuchando. Quizás a lo mejor tú ya les has hablado 1, 2, 3, como ahorita lo vamos a ver, como a Samuel, 3 veces le hablaste, pero él no entendía, Señor, no tenía experiencia al escuchar tu voz, no entendió, a pesar de que estaba dentro del templo, sirviéndote, no escuchó tu voz. Pero cuando la escuchó, su vida cambió. Porque cuando escuchamos tu voz, nuestra vida es transformada. Tiene que haber cambios en nuestras vidas, porque tú quieres que hagamos tu voluntad, Padre. Yo te ruego, Señor, que hoy en esta hermosa tarde, Señor, que hables al corazón de tu pueblo, Señor. Tú estás muy interesado en hacer una obra poderosa en esta casa, Señor, pero quizás el día de hoy los afanes, el trabajo, las redes sociales están impidiendo que escuchemos tu voz, Señor. Y por eso, Padre, hoy queremos estar atentos al mensaje que tú traes a este lugar. Y yo sé que quieres hacer grandes cosas, que dé fruto esta palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Vamos a dar unas palmas a la palabra. Dios quiere guiarnos. Mira a tu hermano que está a tu lado. Dios quiere guiarnos. Este versículo lo he leído muchísimas veces durante muchas predicaciones. El Salmo 32:8 para mí es un maravilloso, es un bello versículo. Pónmelo, por favor. Y lo quiero leer en esta versión, en la de las Américas, y dice: yo te haré saber. Y si nos quiere hacer saber, es que nos quiere hablar, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a saber si no nos habla? Y este versículo, hermano, es un versículo de una promesa impresionante, y a mí me llamó mucho la atención ahorita que mis hermanos de la alabanza empezaron a hablar mucho sobre las promesas. Y esta es una de las promesas muy hermosas, porque Dios quiere hablarnos, quiere hacernos saber su voluntad. Dice: y te enseñaré el camino en que debes de andar. Nos quiere guiar, nos quiere aconsejar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué maravilloso es este versículo, ¿verdad, hermanos? Porque ahí nos estamos dando cuenta que Dios nos atiende, Dios nos guía, Dios nos enseña. Pero Dios anda buscando a alguien que lo escuche. Y un día el Señor encontró a un niño encontró, a un joven, a un jovencito, a un niño. Eso nos involucra, a nosotros, porque, hermanos, algunos tienen poco en el Evangelio, y aquellos que tienen poco en el Evangelio, quizás a lo mejor no tienen experiencia en oír la voz de Dios. Es cuando más habla Dios. Pero no hay experiencia para poder atender a su voz, que nos está hable y hable, y no, como no tenemos esa experiencia, nos habla. Y ahorita vamos a ir a Job también, donde dice que Dios nos habla de una y de muchas maneras, pero el hombre no entiende.
¿verdad? Y no entiende por qué. O quizás no es que no entienda, quizás a lo mejor no quiere entender. O no le conviene oír la voz de Dios. ¿Verdad, hermano? Quizás a lo mejor no le conviene, pero mire, este niño fue el joven Samuel. Y mire lo que dice en 1 Samuel 3:8. Lo voy a leer en una traducción viviente, pero el 10. Sí, déjame el 7, Maya. Quiero principalmente voy a leer el 10 al final. Pero mire lo que dice aquí. Samuel todavía no conocía al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí todavía no conocen al Señor? Baje la mano. Porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. ¿Qué, hermano? No, nunca había recibido un mensaje. ¿Verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos recibido mensajes de parte de Dios? ¿Cuántos mensajes ya le hice la cuenta? ¿Cuántos mensajes, si usted solamente viene los puros domingos, cuántos mensajes ha recibido? No, si vienes todos los domingos y ya tienes un año en la congregación, tienes 52 mensajes de parte de Dios. Pero la pregunta es, no, olvídate, si tienes 10 años y vienes los miércoles y miércoles y domingos, o sea, has oído más de 1000 mensajes de parte de Dios. ¿Verdad, hermanos? Pero el problema es que oímos el mensaje, pero no lo conocemos, porque Pablo preguntó, en eso que yo le estoy diciendo, Pablo preguntó, dijo, ¿quién eres? ¿Lo conocía? No lo conocía, hermano, pero se sabía todo el Pentateuco. Él era un erudito de la palabra de Dios. De verdad, hermanos, él se sabía todo, él sabía aquí que iba a venir el Mesías. Y vino el Mesías en su tiempo del apóstol Pablo y no le conoció. Él no anduvo con Jesucristo, no le conoció. Y por eso cuando tiene el encuentro le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Porque eso nos cambia la vida. No tenía experiencia. Así Samuel, seguimos. Así que el Señor llamó por tercera vez. A lo mejor a nosotros ya nos ha hablado cuántas veces el Señor. Porque luego a veces criticamos a Samuel cuando leemos la escritura, ¿sí o no? Leemos la escritura y decimos, de verdad, de que cómo puede ser posible que Samuel le haya estado hablando a Dios con voz audible y no haya entendido, viviendo dentro del templo. Y dice, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿verdad, Samuel? ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. ¿A quién? O sea que si nosotros no captamos la voz de Dios cuando nos está hablando, ¿qué somos? Niños, ahí lo que está diciendo, ¿qué somos? No entendemos, somos niños. ¿Y a poco Dios quiere que nos quedemos como niños? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que crezcamos espiritualmente, que seamos gentes maduras, que cuando Dios nos da un mensaje, lo captemos y hagamos algo con lo que Dios nos está diciendo. Si no somos niños, hasta el día de hoy tenemos 20 años en el Evangelio, ¿y qué somos? Niños, somos niños. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, la cuarta vez, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué tenemos que hacer? Habla. Por eso allá yo escuché que dijo allá mi hermano Francisco, dijo eso. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes.
Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Eso es lo que tenemos que hacer. Quiero poner rápidamente tres principios, pero pues después entro a la predicación. 3 principios, rápido, todavía de introducción, hermano. 3 principios. El primer principio es que Dios anda buscando a alguien que lo escuche. ¿Qué dije, hermano? Primer principio, Dios anda buscando quien lo escuche. Número 2, segundo principio, es que era urgente que alguien lo escuchara. ¿Sabe por qué era urgente que alguien lo escuchara? Porque en ese momento el pueblo de Israel estaba viviendo en la oscuridad espiritual. Los que estaban trabajando, los sacerdotes que trabajaban, no escuchaban a Dios. No escuchaban a Dios. Hacían puros ritos. Y yo ya les he estado ahorita, hermano, durante todo este tiempo, desde que fui a Querétaro para acá, he estado hablando mucho, hermano, que nos podemos volver como la iglesia tradicional. Que venimos, oímos y nos vamos y seguimos siendo los mismos. Así nos corremos un grave peligro, hermano, de venir, oír la alabanza, y los hermanos levitas tienen que estar diciendo: alce sus manos, cierre sus ojos, aplauden, voces, porque el pueblo viene de una manera religiosa. No venimos a buscar a Dios. Era urgente, el segundo principio era urgente porque había una crisis. La nación estaba perdida y estaba alejada de Dios. Por eso es que era urgente. Yo le quiero preguntar a usted: ¿cree que hoy en día el pueblo de Dios esté parecido en la oscuridad, alejado de Dios? Que no busquen a Dios, que no lo estemos buscando realmente. Pero Dios está buscando una persona que quiera hacer su voluntad. Qué bueno que hay unos. Aquí estoy, sí. Qué bueno que ya empecé a escuchar. Aquí estoy, sí. Qué bueno. Vuelvo y repito: Dios anda buscando personas que hagan su voluntad, que quieran buscar realmente a Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios anda buscando que alguien haga su voluntad. Mira lo que te voy a decir, hermano. Si tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, ¿cuántos de los que están aquí ya recibieron a Jesucristo como su Salvador? Escúchame lo que te voy a decir. Dios te dio su Espíritu Santo. Y por lo tanto, si tenemos al Espíritu Santo, Dios nos dio la habilidad, nos abrió nuestros oídos espirituales. ¿Para qué? Para que Dios nos siga guiando, nos siga enseñando. Entonces, ¿por qué hoy en día, yo quiero preguntar, hermano, por qué hoy en día, y no estoy diciendo que no venga ya, con esto no le estoy diciendo que no venga, no, al contrario, siga viniendo, pero por qué hoy en día la gente viene mucho a pedir consejería? Por ejemplo: pastor, tengo que cambiar de trabajo. Si tenemos al Espíritu Santo, y somos hijos de Dios, y ya recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ¿por qué nos cuesta trabajo tomar decisiones? O sea, en todo el tipo de especie. Porque, por ejemplo, los jóvenes que si se tienen que casar, ¿por qué tienen que estar pidiendo consejería? ¿Este será el hombre que va a ser para toda mi vida, o esta mujer será para toda mi vida? Y tenemos dudas, y todavía no sabemos si realmente con el que está a nuestro lado, ya los que estamos casados, realmente era la persona adecuada. Dios ya nos dio la habilidad y Dios quiere seguir hablando.
Juan 10:27. Tercer principio. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y ellas qué? Ellas me siguen. Tercer principio. Para que tú puedas llegar al destino que Dios preparó para ti, hoy lo que te voy a decir, hermano, va a depender mucho de que tú estés escuchando la voz de Dios. Porque ¿cuántos vamos para allá con el Señor a la vida eterna? Pues para poder llegar allá depende mucho, hermano, depende mucho de que tú estés siendo guiado por Dios. Sí, hermano, depende mucho. Es de suma urgencia. Mire, yo le voy a poner ejemplos. Abraham, ¿escuchó la voz de Dios? Sí. La escuchó cuando le dijo: Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de esta tierra de Ur, y vete lejos. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue, obedeció, sin saber a dónde tenía que ir. Y le dijo: y te haré padre de multitudes. ¿Y él qué hizo? ¿Por qué le creyó y por qué se fue? Porque lo amaba y lo amó. Porque oyó la voz de Dios. Porque cuando tú oyes la voz de Dios, estás guiado por Dios, hermano, no tienes absolutamente ninguna duda. Te digo yo que si ahorita Dios te dijera: vete de esta tierra y vete a poner una iglesia hasta, no sé, ya dijo ella, hasta Estados Unidos. Bueno, yo no la mandaría a Estados Unidos, yo la mandaría a Oaxaca, a ver si es cierto, porque allá pues la vida está más cómoda. Pero a ver, que se vaya a Oaxaca y Dios se le dice: vete a Oaxaca, allá donde está, pero está duro, hermano, la idolatría. Pregunto, ¿te irías, hermano? Si no te lo dice Dios, no te vas a ir. No, por el caso mexicano. No te vas a dar. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Pero cuando Dios te lo dice, ¿qué pasa? ¿Te importa el calor? ¿Te importa si tienes finanzas? ¿Te importa si tus hijos están chiquitos? Porque luego uno pone de pretexto: es que mis hijos están chiquitos, Señor. ¿Cómo me voy a ir a exponerlos a Oaxaca? No hay de qué temer. No hay nada que temer, amén, hermano. Elías, ¿escuchó la voz de Dios? Cuando estaba en la cueva, por ahí alguien me comentó hoy de la cueva. Estamos platicando, ¿verdad? Pero la escuchó, ¿verdad? Cuando Elías estaba en una cueva, ¿y qué es lo que quería Elías? Suicidarse. El gran profeta de Dios se quería suicidar, ¿verdad? Y llegó, y Dios, ¿qué hizo? Dice que le habló en un silbo apacible. Esto es nada más para que vea cómo Dios habla, ¿eh? No necesariamente llegó y le dijo a Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, sino que dice que llegó Dios en un silbo apacible. Y él sabía que era Dios. Él lo sabía. Hay muchos ejemplos. Moisés, ¿en dónde le habló Dios? ¿De qué manera le habló Dios la primera vez? En una zarza ardiendo, allí en medio de la zarza le habló. Para que vea cómo Dios habla de cuántas maneras. A Jeremías, ¿qué dijo Jeremías cuando Dios le habló? Señor, no sé hablar, soy un niño. Ahorita lo que está diciendo, ¿verdad? Soy un niño. ¿Cómo, Señor? Yo te he llamado, yo te llamé para que seas profeta sobre todas las naciones. Vamos a leer esos textos bien. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Propósito. Le habló, Dios le habló. Pero si Dios le habló, ¿para qué le habló? Para un propósito. No nada más para que, mira, ven, Jeremías, aquí estoy, escucha mi voz, yo soy real. No, Dios no nos va a hablar para eso. Dios nos va a hablar porque tiene planes. Y los planes que tenía era para ir, ¿qué?
para ir a arrancar, para ir a destruir, para ir a arruinar y para ir a derribar y para edificar y para plantar. Le pregunto, ¿todo esto sucedió con Jeremías? Sí. Sí, llegaba Jeremías hasta la cárcel, lo metieron. Y luego se lo llevaron cautivo a Babilonia. Y ahí lo puso Dios para que profetizara a una nación poderosa ahí en Babilonia. Para eso lo puso, hermanos. ¿Dios habla? José, el esposo de María. De verdad que este sí tuvo que haber escuchado la voz de Dios para poder recibir a María embarazada. Este que sí que la tuvo que escuchar. Y no solamente eso, hermano, pero ¿cómo la escuchó la voz de Dios? ¿Cómo la oyó? A través de sueños. A través de sueños. Así la escuchó la voz de Dios. Y él tuvo que irse para cuidar cuando ya Jesucristo nació. Él era la cabeza. Él era la cabeza y él tuvo que escuchar todo eso para poder salir y luego para poderse regresar. Yo por eso digo, él sí que tuvo que haberlo escuchado. Bueno, le puedo decir muchos ejemplos, pero yo quiero entrar para que usted sepa cómo se escucha la voz de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted sepa el día de hoy. Tu vida va a depender de que oigas la voz de Dios y la sigas. ¿Qué dije, hermano? Tu vida va a depender, es más, me voy todavía más lejos. No solamente tu vida va a depender, sino ¿sabe de quién? De tu familia también. De verdad, hermano, porque si yo escucho la voz de Dios, mire, tengo una esposa y tengo una niña, y yo si la escucho, ¿saben qué? Aquí dice Dios esto, y hay que obedecerlo. Va a depender también mucho de tu familia, así como vimos en José. ¿Dependió Jesucristo de José? Sí, que usted diga, ¿cómo? Que Jesús no dependió. Pues sí, hermanos, Jesús nació como nosotros, era un ser humano, necesitaba cuidados. Y eligió Dios a María y a José para que cuidaran a Jesús. Aunque yo le voy a decir, esto no es algo exclusivo. Escuchar la voz de Dios no es algo exclusivo. ¿Usted lo sabe? Sí. Usted puede decir, es que el pastor oye la voz de Dios porque él es el pastor. O el apóstol. ¿Verdad? No, hermano, esto no es exclusivo. ¿Esto para quién es? Para todo aquel que lo haya recibido a Jesucristo. Si usted ya lo recibió, usted tiene al Espíritu Santo y usted puede escuchar la voz de Dios. Pero me pregunto, entonces, ¿por qué no es fácil oír la voz de Dios? Sí la oímos, pero estamos desconcentrados, afanados. Se les va el wifi. Ay, luego Es que más bien ya no les voy a decir, más bien yo quiero hacer ahora esta pregunta. ¿Queremos nosotros realmente oír la voz de Dios? Amén. Nosotros realmente queremos. La carne es débil. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. Y siempre que hemos estado leyendo ahorita, si quieres oír la voz de Dios, y cuando le habló a Jeremías, a Elías, a Moisés, a Pablo, Pedro, a todos los que yo les pueda decir, ¿para qué era? Para que oyeran la voz. ¿Para qué? Esta lo dice y dice esto, hermano, para un propósito. Ahí está otra vez: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, propósito para guardar y poner por obra todos o algunos, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Cuándo?
presente continuo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Para qué es? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. También Jehová tu Dios te exaltará. ¿Por qué nos pasan cosas? ¿Por qué nos va mal? Entonces, si ponemos por obra, Él nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí se lo dejo de tarea, lea todo el versículo, el capítulo 28, ahí usted va a ver todas las bendiciones que Dios quiere darle a su vida, hermano. Pero si oyes y pones por obra, si no aprendemos a oír la voz de Dios, hermano, es grave, muy grave, porque no tenemos dirección. Vamos rápido, solamente le voy a dar puntos rápidos. Vamos, número 1, para oír la voz de Dios necesitamos estar en lo secreto. Necesitamos estar ¿en dónde? ¿Qué dijo Jesús? Cuando tú entres en lo secreto, ¿verdad, hermano? Así dijo Jesús. O sea, cuando tú entres en oración, ¿verdad? Y todo lo que tú le pidas a tu Padre cuando estás en lo secreto, Él te recompensará. Yo le quiero preguntar, a ver, porque ahorita Dios me enseñó algo, yo sí lo quiero enseñar, solo también quiero compartirle, hermano. Pero ojalá y alguien ahorita me lo diga aquí, yo digo, gloria a Dios, si alguien me lo dice, yo voy a decir gloria a Dios, porque entonces no soy el único, ¿verdad? Dios nos enseña a todos. Pero ¿qué es oración? ¿Qué es oración? ¿Qué es? Mire, sí, más o menos sí me lo dijeron, pero para que quede bien claro lo que es una oración. Oración se lo voy a resumir así rápido. Oración es un diálogo. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Qué le quiero decir con esto? Que si yo estoy, hable, Señor, y esto te pido, aquello, ayúdame, pero yo no oigo la voz de Dios, no es oración. No hay oración, no existe la oración, porque no hay un diálogo. Sí, eso me lo enseñó a mí Dios apenas, yo se lo estoy diciendo. Yo estaba igual que usted, su oración es hablar con Dios, y yo hablo con Él, todos hablamos con Él, pero la pregunta es, ¿Dios nos responde? Estamos oyendo que, por ejemplo, yo le pido, Señor, sana a esta persona, así, y oír que Dios me diga, yo lo voy a sanar. Entonces ese es un diálogo, hermano. ¿O sabes qué? No lo voy a sanar. También es válido, porque Dios te puede decir que sí y Dios te puede decir que no. Y te va a decir Dios, no lo voy a sanar porque yo lo voy a meter en prueba. Porque Él es soberano. Pero esa es oración. Oración es un diálogo entre tú y Dios. Y Dios te tiene que responder a tus peticiones. Ahí es donde estamos viendo, hermano. Jeremías 23:18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Verdad, hermano? Ya estamos viendo ahí. O sea, ¿quién estuvo en lo secreto? ¿Quién estuvo en la oración? Vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Porque luego a veces, ya le dije, hermano, nos ponemos a orar, pero nada más. Y hay veces, hermano, que hay que estar así le voy a decir. Háblase.
usted está ahí esperando, en una meditación, en una intimidad. Además, no pide nada, ahí está, usted está esperando que Dios le hable. Yo pregunto, ¿usted hace eso? Háblame, Señor, háblame, por favor, porque yo necesito, como dijo el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré en el camino que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo voy a entender si estoy como merolico ahí? Y dice Dios, espérate tantito, yo te quiero guiar, yo te quiero hablar. Así yo, luego lloro porque no. Dile a tu hermano, hay que estar atentos a su palabra. Hay veces que nuestros problemas, nuestras ansiedades, no dejamos que Dios hable, ¿verdad? No lo dejamos que nos hable. Necesitamos dejar que Dios nos hable, estar atentos. Número 2. ¿Sí ya entendimos que tenemos que estar? En lo secreto. Sí, hablar, decirle, y después parar. Y ahora yo quiero escuchar. Yo quiero escucharte, Señor. Número 2, para oír la voz de Dios necesitamos profundizar en la palabra. Juan 5:39, ¿qué necesitamos? Escudriñar las escrituras, porque a ustedes nos parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? ¿Cuántos quieren que Dios les hable mucho? Entonces lee mucho la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Y no solamente leerla, ¿verdad? Ya les he dicho, hermanos, ahorita otra vez lo vuelvo a abrir aquí, lo vuelvo a abrir otra vez. Todo aquel que quiera recibir estudios, estamos a sus órdenes, mi esposa y yo. A todos los que quieran. Es más, ya más fácil, ya hermano, ya no que no quiera. Ya se las he puesto un buen de veces así, ya no que usted no quiera. Desde su casa, vía internet, vía llamada, por WhatsApp, echamos una llamada para podernos ver 1 hora, y usted me dice, pastor, yo quiero mi estudio a las 11 de la noche, yo se lo doy, hermano. Pero usted lo que necesita es querer, porque pregunto, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Amén. Y no a nadie pide estudio. Y luego les pregunta a uno, ¿y usted lee su Biblia? Ay, es que la leo y me quedo dormido. Y dice escudriñar, ya no está diciendo leerla, está diciendo escudriñarla. ¿Qué es escudriñarla? Indagar, hermano, o sea, profundizar en la palabra de Dios, buscar, meterse en la palabra de Dios. Ya le he dicho que usted no se quede con lo que yo le digo aquí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tal si el pastor lo está engañando? ¿Qué tal si el pastor aquí no está? Es un humano y se puede equivocar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? La palabra profética más segura, ¿cuál es? ¿Por qué muchos están esperando que venga un profeta, vaya la redundancia, para que les profetice? Muchos están esperando eso, que venga alguien y me profetice. Cuando aquí está la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Ahí Dios nos está enviando. Porque muchos vienen y me dicen, vuelvo y repito, Dios habla de muchas maneras, sí. Pero la más segura es la palabra. Porque muchos vienen y me dicen, pastor, es que tuve un sueño. Espérenme, vamos a ver si es de Dios. No, porque no todo sueño. Usted comió muchos tacos en la noche. Ajá. Y tuvo pesadillas. Y soñó que venía el diablo. Y dice que viene el diablo a atacar a la iglesia.
¿verdad? Y digo, espérenme, pues el diablo siempre nos va a querer atacar, ¿no? Siempre, eso siempre. ¿Sí o no, hermano? ¿A qué vino el enemigo? A Matar y destruir. ¿Nos quieren matar? ¿O sea que es su sueño? Pues sí, ¿verdad, hermano? O sea, pues ya lo sabemos. Así luego viene, pues sí, hermano, la palabra más segura es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para oír la voz de Dios. Número 1, métete en lo secreto. Profundiza ahí con el Señor. Quédate calladito y deja que el Señor te hable. Número 2, la palabra de Dios. Ahí es donde tú puedes escuchar más la voz de Dios. Es yo digo que la manera más fácil, siempre y cuando tú tengas un deseo que Dios te hable. Porque ¿a cuántos Dios no nos ha hablado? A través de su palabra. No forniques. ¿Verdad? Esto no es para que me dé una idea. Dios nos ha hablado aquí un buen de veces. No forniques, arregla tu vida. Si ya te juntaste con la pareja, cásate, no forniques. ¿Y qué hacemos? No oigo, soy de palo. ¿Verdad? Ya Dios ya te habló 1, 2, como Samuel. ¿Sí o no, hermanos? Número 3, para oír la voz de Dios, me voy a meter en Hechos 13, 2. Mejor ahorita se lo leo primero. Dice aquí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando y ayunando. ¿Nada más era uno? Eran varios. O sea que estaban en donde, hermano, en la iglesia, como cuerpo de Cristo. O sea que nosotros, cuando ministramos al Señor, los viernes, el día de la oración como iglesia aquí, hermano, eso es lo que hacemos. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Vengas el viernes a la oración. Bueno, lo esperamos. Dios te va a hablar. El viernes te va a hablar el Señor. Amén. ¿Verdad? Pero también hay otra parte, ayunando. Entonces allá habló el Espíritu Santo y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Habló, pero con un propósito, para que hagan la obra que yo les he llamado. Entonces, es muy importante, hermano, muy importante tener oración y ayuno, pero como iglesia. Número 4, para oír la voz de Dios, tenemos que adorar. ¿Tenemos que qué? Adorar. ¿Cuántos oyeron la voz de Dios ahorita en la oración? Bueno, 4. ¿Qué es adorar? A ver, ahorita los hermanos levitas, ahorita que ya se les ha enseñado. Todo el tiempo a él, pues alabar, con las alabanzas, tratando de llenarnos En sí la adoración es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida. Que llevemos una vida correcta delante de los ojos de Dios. Ajá. Pero fíjese bien, aunque sí, yo estoy hablando en este punto sí estoy hablando, hermano. ¿Cuántos en su casa han puesto alabanzas? Y ahí Dios, a través de la alabanza, Dios les habla. A mí en lo especial es algo que a mí, o sea, me funciona como no tiene usted ya, pero no quiere decir que a usted le funcione. Por eso estoy hablando de muchas maneras de cómo habla Dios. A mí en especial, mire, yo pongo alabanzas y de repente una alabanza toca mi corazón. ¡Pum! ¿Y sabe cuántas veces la pongo? Yo tengo la oportunidad, como dice el hermano, muchos no tienen la oportunidad porque trabajan en fábricas, ¿verdad? O sea, están ocupados. Pero yo, gracias a Dios, tengo esa oportunidad que donde estoy trabajando, pongo mis alabanzas ahí, estoy trabajando
y de repente Dios viene y ¡fum! Y me empieza a hablar a través de la alabanza. Y así le digo, y oigo hasta su voz. Y la pongo como 50 veces esa alabanza. Y estoy adorando a Dios allí, hermano. Bueno, a mí siempre me cambia de alabanzas. No solamente es una. O sea, me habla, mañana me puede hablar con una, pasado con otra, o a veces no. Y así, hermano, a veces me habla a través de su palabra. Mire, había unos reyes desesperados que iban a la guerra, y estos reyes no tenían agua, y claramente pues iban a morir, estaban en medio del desierto. Y entonces ellos dijeron, vamos a buscar a Dios, y fueron a buscar al profeta Eliseo. Segunda de Reyes 3, 15 y 16, en palabra de Dios para todos, dice: ahora llamen a alguien que toque el arpa, alabanza. Cuando el músico comenzó a tocar la música, el poder del Señor comenzó a operar por medio de Eliseo. Entonces Eliseo dijo: esto dice el Señor, caben pozos por todo este valle. Y Dios les dio agua. ¿Pero qué estaban haciendo? Adorando. ¿Verdad, hermano? Número 5, ya voy rápido para terminar. Tú puedes escuchar la voz de Dios. Este punto sí está poderoso, porque lo voy a decir porque mi hermano Mario ya les había comentado algo, pero yo también les voy a volver a recordar. En la iglesia tú puedes escuchar la voz de Dios. Venimos a la iglesia para que Dios nos hable. ¿Cuántos saben que Dios les está hablando ahorita a través de este hombre imperfecto? Amén. Sí, porque yo soy un hombre imperfecto. Pero ¿usted a quién viene a escuchar? A Dios. Viene a escuchar un mensaje de parte de Dios. Hablando otra vez de usted. Mire lo que dice Malaquías 2:7 en Dios habla hoy. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme. ¿Es el qué, hermano? El deber de los sacerdotes. Y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Porque yo soy un hombre imperfecto, pero yo sí le puedo asegurar, se lo puedo asegurar, y todo es para la gloria de Dios, que lo que usted está recibiendo ahorita aquí, hermano, es un mensaje de parte de Dios. Y mire, y le voy a decir, y voy a agarrar lo que dijo el hermano. Mire, hermano, no le voy a decir que esté mal, pero usted que esté oyendo mensajes en el YouTube, esto ya lo había dicho el hermano Mario, ¿verdad? No está mal, hermano, le voy a decir, pero su mensaje principal, ¿sabe cuál es el que debe de ser? El que usted oye desde aquí, desde este púlpito. Porque Dios conoce cómo está el pueblo. Si hoy dice Dios que usted no está oyendo la voz de Él, ¿verdad? Es porque usted no lo está escuchando. Este es el mensaje para el día de hoy. Usted no lo está escuchando. Es como, mire, las iglesias del Apocalipsis. Le quiero preguntar, ¿eran los mismos mensajes para todas las iglesias? Eran diferentes los mensajes, porque cada iglesia tenía su necesidad. Y si Dios le dijo en los días pasados, le dio un mensaje, ¿verdad, hermano? No sé, a ver, dígame, hace 8 días, ¿qué mensaje Dios le dio? Para no decírselo. Ya se me olvidó. La semilla, el que no tenga la semilla de El miércoles, la semilla. Bueno, el miércoles. Aprovecha las oportunidades. O sea, ¿qué quiere decir? Que si usted no hace caso al mensaje, Dios le está diciendo, aprovecha las oportunidades. Si usted no las aprovecha, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber, ¿verdad?
Y si no tenemos la semilla, no tenemos a Dios. Quizás a lo mejor no estamos alimentando, no estamos regando la semilla. Y hoy nos está diciendo Dios: dile a mi pueblo que esté atento para que escuche la voz de Él. ¿Y por qué lo quiere? ¿Por qué quiere el Señor que usted escuche la voz? ¿Por qué? Tiene un plan. El Señor tiene sueños en este lugar. Por eso vuelvo a insistir, hermano. No está mal, no le estoy diciendo, porque yo también me pongo a estudiar ahí en Google, todo eso, estudios, todo eso escucho. Pero el mensaje principal que yo me llevo, yo también me llevo, es el que se da desde aquí. Porque no crea que este mensaje nada más es para allá. El mensaje también es para acá, primero, hermano. Y por último, para que mis hermanos levitas se vayan ya preparando, y para mí es uno de los más importantes, yo así lo veo, que para oír la voz de Dios necesitamos tener nuestro oído espiritual abierto a Dios. Marcos 4:23. El sexto. Si alguno tiene oídos para oír, si tiene alguno oídos para oír, ¿por qué nos está diciendo eso Dios? ¿Cuántos tienen sus oídos? Pero ¿qué pasa? Oímos y qué. ¿Usted tiene su oído espiritual abierto a las cosas de Dios, al mensaje de Dios? O quizás a lo mejor usted está más interesado el día de hoy en la política. ¡Auch! A lo mejor ahorita anda metido ahí, ahorita ya se metió ahí, anda repartiendo volantes. ¿Verdad? Eso es lo que más le interesa ahorita. Quizás a lo mejor le interesa más su trabajo, sus negocios, a lo mejor su equipo favorito. Job 33:14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice por ahí un dicho, ¿verdad, hermanos? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo. Por eso dice el Señor: el que tenga oídos para oír, oiga. Y quizás a lo mejor el día de hoy, hermano, a lo mejor tú no estás dispuesto a oír a Dios. No oímos cuando nos habla bonito, pero cuando nos regaña ya no nos gusta. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a oír a Dios? ¿Sí? Estamos. Es que este amén, si no hay que decirlo a la ligera. Este amén, le voy a decir, no hay que decirlo a la ligera. Mejor ahorita que yo vuelva a preguntar, ¿cuántos están dispuestos a oír a Dios? Medite. Porque es algo muy serio, El que yo ahorita diga, ¿cuántos quieren oír a Dios? Y que usted diga, amén, es serio. Le voy a decir por qué es serio. Porque ya Dios va a venir y le va a hablar. Oiga lo que le voy a decir, va a venir Dios y le va a hablar. Y cuando usted no obedezca, entonces Dios lo que va a hacer es va a guardar silencio. Oiga lo que le estoy diciendo, escuche lo que estoy hablando aquí desde este lugar. Dios va a guardar silencio y quizás no le vuelva a hablar Dios. Es más serio de lo que le estoy yo diciendo. Pero a veces es mejor tanto lo que yo digo. Así es que cuando Dios te hable, es mejor obedecer. Que pasen mis hermanos benditos. Yo le pregunto, ¿Dios nos ha estado hablando en este lugar? ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo con lo que Dios nos ha estado hablando? Porque si yo digo amén, quiero que me hables, ¿verdad? Dios te va a hablar,
Vuelvo y repito, Dios te va a hablar. Cuando Dios ya nos dijo muchas cosas, cuando escuchas y te levantas y no hacemos nada, estamos silenciando la voz de Dios. El pueblo de Israel le hablaba a Dios y dejó de hablarle 450 años. Al rey Saúl, escucha mi iglesia, al rey Saúl le hablaba Dios, pero no obedeció. Le preguntó qué sucedió con el rey Saúl. Y se volvió loco, se le metieron demonios. Entonces es más serio de lo que yo le estoy ahorita hablando, ¿eh? Es más serio. Así es que quizás a lo mejor ahorita tú puedes pararte y decir, Señor, háblame. Pero el Señor dice, yo ya te hablé. Hace más de 10 años ya te hablé. Pero hoy otra vez nos vuelve a dar una oportunidad. Va a llegar, nos vuelve a dar una oportunidad. Nos quiere volver a hablar. Mire lo que dice Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿el pastor o el Espíritu Santo? ¿Quién dice? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. ¿A cuántos Dios les ha hablado y les ha dicho, sírveme? ¿A cuántos Dios les ha dicho, deja esto? ¿A cuántos Dios les ha dicho, cambia esto? ¿A cuántos Dios les ha dicho, sígueme? ¿A cuántos Dios les ha dicho, levántate? Porque a lo mejor ahorita están caídos y Dios les ha hablado y les ha dicho, no temas, levántate. Bueno, yo para mí esto está más fuerte. ¿A cuántos Dios nos ha dicho, créeme? ¿Traes un problema? ¿Traes una situación difícil? Créeme, para mí no hay nada imposible. Nos ha hablado, ¿no? Y con esto terminamos. Primera de Samuel 3:10. Y el Señor vino. Y el Señor vino. Ya se me enchiló toda la vida. El Señor vino. Y llamó igual que antes. Y dijo, Mario, Raquel, José, no es José el cantante, Héctor, ojalá y nosotros así digamos, ¿verdad? Pero también nos esté hablando, nos quiere hablar. Ahí pon tu nombre. Vino el Señor y te llamó por tu nombre, te llamó. Y el Señor está esperando que tú y yo no endurezcamos el corazón. No hay que endurecerlo, sino todo lo contrario, que digamos, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué es un siervo? El que obedece, el que hace. Un servidor, el que hace. Eso es. Ponte de pie, hermano.